All right, we're on the air. Wonderful. Okay. Hello. Okay, so welcome back, viewers, to the TFT13 conference. We just had a short little break between Rob England presenting live in Birmingham, and this is great because I now have the opportunity to announce a world famous yeah, you know what's coming up now. Yeah, I can imagine. Yeah, that's right. It's the world famous author with his bestseller, which I'm going to switch to now. Yeah, that's right. Yeah, the very famous Tony Valley and the Spanish Inquisition of Standard Plus Case. Nobody expects. Nobody expects a Spanish Inquisition. That's right. So so you're after Rob presented his authentic version of Standard Plus Case. Yeah. You're going to give your perspective on it. Well, and what's very interesting, I thought, you're going to be using process mining, which is a Dutch invention. Well, I think it's a Dutch invention. Yes, I think that the father of process mining is located in the Eindhoven University. And yes, you invented this again. Yeah, another thing. Yeah, that's right. Because by the Dutchies. Yeah, we had the chat with the Dutchies this morning. Yeah, I saw it. And particularly Alexander Kist was, I think, it was claiming that everything in IT was Dutch. Well, the idea is to. When I was participating in the TFT12, I attended to the conference that Rob England gave about standard and case. And at that moment, I was interested on using process mining. So what I proposed was, can we find evidences of the existence of a standard and case using process mining, and that was my challenge, I've been working for a few months in this idea, in this concept, and what I want to explain today is the results based in a real case analysis of information from one of the customers who allowed us to use the information for this speech. So the idea is to try to using process mining, analyze a process flow and discover if there are differences between standard and case. So that's the idea. I cannot hear you. No. Yeah, I'm sorry. Okay. I just muted myself so I wouldn't interfere with your introduction. No, that's great. Of course, your talk will be in Spanish. Yes. So I'm going to leave you now for the next 30 or 40 minutes. Okay. Then we'll return, and I'll be monitoring the Twitter feed to see if any comments have come in, and have a nice little chat at the end. Great. So with that, I'll mute myself again and give you full control. Okay. Wish you the best of luck. Thank you. So, thank you very much, and let's talk together after the conference. Right. Okay. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos en la presentación del TFT 13, en el que justamente la idea era presentar los resultados de un poco de estudio al respecto de la utilización de minería de procesos para el análisis de procesos en los que se presenten condiciones standard and case, tal y como las ha explicado Rob England. Voy a cambiar la presentación. Muy bien. Bueno, pues la idea básicamente de esta charla era buscar la existencia de evidencias
al respecto de qué tal se comportan los procesos cuando estamos hablando de estándar y de case, tal y como lo ha explicado Rob England en la charla anterior. Primero, una pequeña presentación. Yo soy Antonio Valle, trabajo en esta empresa G2 Gobierno y Gestión de TI. Estamos ubicados en Barcelona y bueno, llevo bastantes años trabajando en el mundo de ITCM y la verdad es que es el mundillo en el que nos movemos. El origen de esta conferencia, de esta charla, como les explicaba anteriormente a Marc, era que justamente al atender a la conferencia de Rob England el año pasado en el TFT12, en la que él explicaba su idea de Standard and Case, él estaba preparando en aquel momento la publicación del libro que ya se ha publicado. Cuando él dio esta explicación, que era, digamos, la incipiente, las ideas que él las tenía más o menos trabajadas, a mí me surgió la curiosidad de ver si éramos capaces de descubrir evidencias de este comportamiento en un análisis de procesos. Para poder descubrir estas evidencias, la idea fue, vamos a utilizar técnicas de minería de procesos, porque también en aquel momento daba la coincidencia de que yo estaba bastante interesado y estaba trabajando en aprender de este tipo de técnicas. Y bueno, lo que les voy a presentar hoy es un poco el resumen de las conclusiones que encontramos a lo largo de ese estudio. Antes que nada, pues tendríamos que hacer un pequeño repaso a los aspectos más teóricos, ¿vale? Si recuerdan, seguro que se han dado cuenta, ¿no?, que todos los modelos de mejora de procesos o todos los modelos incluso de gestión de servicios que actúan, los frameworks que hay en la actualidad, están todos orientados a procesos. Y como definición de proceso, pues siempre tenemos que un proceso es una serie estructurada de actividades con entradas y salidas específicas que buscan un objetivo concreto, y esta definición siempre hace mucho énfasis en el hecho de que el proceso es una serie estructurada de actividades. Esa estructura que requerimos en los procesos, lo ha explicado un poco en la conferencia anterior Rob England, no siempre es real. De hecho, si analizamos un poco las diferentes herramientas que utilizamos en gestión de servicios, nos vamos a encontrar con que hay herramientas que son de flujo cerrado, en las cuales los procesos se definen como un conjunto cerrado de estados con las transiciones concretamente establecidas y que funcionan como un autómata programable, es decir, no podemos saltarnos de una transición a otra o no podemos cambiar de un estado a otro si esa transición no está autorizada y debidamente documentada. O también hay herramientas en las que nos encontramos con que hay estados de inicio y estados de fin, pero en medio hay todo un conjunto de estados que el operador puede ir escogiendo voluntariamente o puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Estos serían los que llamaríamos los procesos no tan estructurados o procesos no estructurados, en los cuales el operador decide cuál es el siguiente paso. Bueno, esto nos lleva justamente a la situación que Rob England ha presentado en la conferencia anterior, ¿no? El siguiente concepto teórico que yo quería mostrar, de hecho lo ha explicado Rob a la perfección, y por eso esta fotografía, ¿no? Si recordamos un poco, la esencia del concepto Standard and Case es que disponemos, digamos, dentro de la ejecución de un proceso, nos vamos a encontrar con que hay procesos que son estandarizados o hay respuestas que tenemos que dar como departamento de IT o no, como proveedor de servicios, nos vamos a encontrar con que hay respuestas que están estandarizadas. Y estas estandarizadas ya están prediseñadas, tienen su checklist, tienen su workflow, su lista de actividades a ejecutar. Es lo que encaja perfectamente con esa definición de procesos que veíamos antes, ¿eh? En el otro lado de la moneda del yin y el yang tenemos la situación case. La situación case es una situación en la que no está claramente definido cuál es el proceso a seguir y por lo tanto es el propio operador o el conjunto de operadores que están resolviendo o ejecutando esta instancia del proceso
ellos son los que van a ir decidiendo en cada momento, en función de la información que tienen disponible, en función de los análisis que van realizando, en función de la información que van capturando durante su estudio, van a decidir cuál es el siguiente paso que deben ejecutar. Y por eso las herramientas de gestión de servicios tienen circuitos de flujo abierto para permitir justamente la implementación de estos procesos no estructurados que existen en el mundo que es. Bueno, adicionalmente, en el diagrama, digamos, el diagrama que plantea Rob England en su libro Standard & Case es justamente un modelo general que es capaz de, entre comillas, absorber estos dos tipos de casos, ¿no? Serían casos o estos dos tipos de instancias. Instancias de tipo estándar serían las que van circulando por este flujo de procesos y cuando llegan a la pregunta de si se debe seleccionar un modelo y ese modelo existe, pues si existe un modelo estamos justamente en el mundo estándar. Sin embargo, cuando no existe modelo, estamos justamente en el mundo case y son dos tipos diferentes de actuación las que tenemos que realizar. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando nosotros intentamos analizar qué es lo que ha ocurrido en la ejecución del proceso, nos vamos a encontrar con que los dos procesos o los dos mundos estos se mezclan. De ahí viene el interés de utilizar la minería de procesos. Y vamos a ver ahora los siguientes pasos, digamos, dentro del concepto de minería de procesos. La minería de procesos es una técnica, como hablaba antes con Mark, es una técnica que ha nacido en Holanda, en la Universidad de Eindhoven, donde la idea es realizar un análisis completo de la ejecución de un proceso mediante una serie de etapas. Una primera etapa de descubrimiento o discovery, una segunda etapa de representación y una última etapa en la que podemos realizar análisis del proceso. Para ello necesitamos que haya pistas, que haya algún tipo de información al respecto de cómo se ha comportado el proceso durante su ejecución. Afortunadamente, vivimos en un mundo en el que los sistemas de información se utilizan para ejecutar todas estas transacciones o todas estas actividades dentro de los procesos, y por esta razón resulta que nos encontramos con que esos sistemas de información van dejando pistas, van dejando trazas, quedan logs que definen qué es lo que le ha ocurrido a cada una de las instancias del proceso que estamos ejecutando. De esa manera, por ejemplo, las herramientas de ticketing o todas las herramientas de gestión de incidencias, de problemas, de cambios, etcétera, tienen normalmente un mecanismo que permite disponer de una traza para poder activar justamente, para poder observar la trazabilidad de las acciones que han realizado los operadores sobre los distintos tickets. Esa trazabilidad queda tanto en forma de logs, digamos, de texto como el típico log de sistema, o bien queda de una manera mucho mejor o mucho más fácilmente explotable, que serían las tablas, sería, digamos, en forma de base de datos con toda la actividad. El primer paso que tendríamos que hacer dentro de una actividad de minería de procesos sería justamente analizar ese log para realizar el descubrimiento del proceso. El descubrimiento del proceso nos lleva a partir del log, inferir cuál es el proceso que se ha ejecutado, cuáles son los flujos y las actividades que se han ejecutado. Para poder realizar eso, necesitamos disponer de un log que contenga como mínimo la información que estamos viendo ahora mismo en pantalla. La primera información sería el ID de caso, ¿vale? Una identificación del caso. Esa identificación del caso, que la estamos viendo aquí en los números, pues normalmente es el ticket ID, el identificador de la incidencia, el identificador del pedido, del número de compra, ¿vale? Cualquier tipo de identificador único que nos permita trazar toda la vida de ese caso. Luego, el siguiente punto sería esto que tenemos aquí, que serían las actividades. Es decir, este log tiene una serie de eventos para cada uno de los casos y por lo tanto normalmente los logs van a venir desordenados porque los logs
o sea, porque los casos se están ejecutando en paralelo. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a disponer de un log que nos dice para cada caso, en cada momento, qué actividad o qué evento ha sufrido. El siguiente campo importante que debemos disponer es el operador, es quién ha ejecutado, quién ha realizado esa actividad sobre el caso. En este caso, pues estaríamos viendo que para el caso 768 se ha producido una actividad de tipo start, ¿vale? Por el recurso start. Y a continuación se hizo una actividad de tipo accepted in progress para el recurso Frederick. ¿Cuándo? En la siguiente columna de la que disponemos, que sería el timestamp, la marca de fecha y hora en qué momento se ha realizado esta actividad. Tienen marcados ahí en naranja, digamos, las 4 columnas fundamentales sin las cuales no podemos realizar un análisis de minería de procesos. El resto de columnas son columnas que nos van a servir para enriquecer el modelo de datos, porque luego cuando estemos en la última etapa de todas, en la etapa del análisis, querremos hacer, digamos, subconjuntos dentro del modelo de datos para poder analizar más detalladamente por servicio, por elemento de inventario afectado, por originador del ticket, por departamento, por tipología de petición. Entonces, todos esos por, que son en el fondo dimensiones de análisis que vamos a utilizar, las debemos incorporar en el log lo antes posible. Bueno, la siguiente etapa, una vez que disponemos del log, ya les digo, el log es relativamente fácil de conseguir en el mundo de las herramientas de ticketing o en el mundo de las herramientas de gestión de servicios, pero cuando el proceso cruza a lo largo de varias herramientas distintas, como puede ser simplemente un pedido, es necesario consolidar todos los logs que vienen de distintos sistemas de información. Y esa es la parte, digamos, más compleja o más complicada que tendríamos antes de comenzar. Una vez que tenemos esta información, la siguiente etapa sería la de descubrimiento y representación del proceso. Para poder representar o para poder escenificar cómo se realiza esta actividad, bueno, les he puesto aquí una serie de pasos que serían una ejemplificación, ¿no? Imaginemos que estamos en un centro de llamadas. En este centro de llamadas se recibe un caso que sería, tal y como tenemos en el log, tendríamos el caso número 1, actividad registrado a tal hora por el operador John Neve. Una herramienta de discovery de procesos lo que nos estaría representando en este caso es que tenemos un caso que se ha registrado, porque esa es toda la información que tenemos en el log. El siguiente paso que nos podría ocurrir es que el operador John Neve, además de haber realizado el registro, hace un diagnóstico inicial y por esa razón nos aparece que tenemos dos actividades, la actividad de registro y la actividad de diagnóstico. El siguiente paso sería que en paralelo una operadora, que sería en este caso Arya Stark, ha registrado también un caso, que sería el caso número 2. Por esta razón tenemos dos casos que han pasado por la actividad de registro. De aquí, dos casos han pasado por la actividad diagnóstico inicial y resulta que a las 0004 John Neve ha escalado a nivel 2 ese ticket, ese caso número 1, y por lo tanto aquí tendríamos la siguiente línea dentro del flujo. Un poco más adelante, resulta que Arya ya ha resuelto su caso y por eso aparece aquí como resuelto, y por el camino un tercer operador, que serían ahora Khal Drogo, ha hecho el diagnóstico. A medida que van pasando las actividades, al final vamos teniendo un diagrama, un dibujo que nos muestra cuál es el flujo que hemos inferido, que hemos deducido a partir de la actividad que tenemos registrada en el log. ¿Qué ocurre? Que gracias a ese tipo de actividad hemos podido incorporar también no solamente el tiempo, sino que el tiempo, el operador, las actividades y además todos aquellos atributos que nos permitían luego realizar un análisis un poco más en profundidad. De esta manera, resulta que en la etapa de análisis, una vez construido el modelo, descubierto y representado, vamos a poder obtener información del tipo, como tienen ahí delante, ¿no?
tiempos y frecuencias entre las transiciones. ¿Cuánto tiempo pasa de media entre las transiciones? Por ejemplo, ahí tienen representada una flecha roja gorda que dice justamente, aquí, ¿vale? Que dice justamente que desde que se hizo el diagnóstico hasta que se resolvió pasaron 20 minutos, ¿vale? No pasaron, sino que en este caso estaríamos viendo que el tiempo medio, ¿vale? En este caso solo teníamos una actividad o un caso que estaba fluyendo por el mapa, pero cuando esto lo hacemos en vez de con un log pequeñito como este que acabamos de ver, lo hacemos con un log de 8, 10.000 o 60.000 eventos, pues claro, puedo obtener claramente cuáles son los tiempos medios de transición o los tiempos dentro de cada caja o patrones, cuáles son los patrones más habituales de comportamiento o una matriz de quién hace qué, es decir, qué operador ejecuta qué actividades. Esta matriz es fundamental, por ejemplo, cuando estamos realizando auditorías y queremos hacer una segregación de funciones y ver si está correctamente segregadas las funciones. Siguientes pasos dentro del análisis: coger todo ese conjunto de datos que hemos modelado y ser capaces de trocearlo según aquellas dimensiones de análisis que habíamos comentado anteriormente. Segmentación del dataset por atributos. Otra cosa que es muy útil y que lo veremos un poquitito más adelante, que es una herramienta bastante común de utilizar, es cómo fluye el caso o cómo fluyen las instancias de procesos a través de las distintas personas o a través de los distintos departamentos o grupos de escalado. A eso le llamamos la red social, ¿no? Que es, en vez de ver los cambios de estado, vemos los cambios de persona, los handoffs. A medida que vamos avanzando en la complejidad del tipo de análisis que podemos realizar, podemos también hacer pruebas de conformidad. Una prueba de conformidad consiste en ver si el modelo, o sea, si el proceso descubierto coincide realmente con el proceso diseñado. Y en el caso de que no, saber dónde están las diferencias. Esto nos lo vamos a encontrar seguro porque habitualmente los procesos diseñados no se parecen demasiado a los procesos ejecutados. Total, que esta prueba de conformidad la podemos hacer en ese sentido, el proceso descubierto, compararlo con el proceso diseñado y ver las diferencias, o incluso al revés, ver si el proceso diseñado cubre y en qué porcentaje el proceso real, ¿no? Bueno, y luego tendríamos otras funcionalidades, otras capacidades de análisis, como puedan ser las cadenas de Markov, que es una representación gráfica de las probabilidades que hay según lo que hemos aprendido en el modelo, de que estando en un estado actual, la probabilidad de salto al siguiente estado. Es decir, me dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de, estando en el estado escalado N2, mi siguiente paso sea el de diagnóstico. Bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón tantos etcétera? Porque en realidad módulos de análisis de minería de procesos hay los que nos podamos imaginar en el mundo universitario, gente investigando al respecto de qué nuevas funcionalidades se le pueden extraer a estas técnicas, hay también dispersas por todo el mundo, y sobre todo lo que hace falta es imaginación a la hora de plantearnos las preguntas, porque todas las técnicas de minería tienen la debilidad de que si no sabemos qué preguntas realizar, no sabremos qué respuestas vamos a encontrar. Entonces, aquí lo importante es saber qué preguntas hacerte, ¿no? Bueno, una vez planteado un poco las bases, digamos, al respecto de qué es el Standard and Case y qué es la minería de procesos, la idea era pues analizar, aplicar la minería de procesos a un caso real, y este caso real pues tienen aquí las principales dimensiones. Era un archivo de log en el que teníamos 61.351 eventos, en el cual había representados 8.700 casos, en los que participaban 47 personas, es decir, operadores del proceso. En algún momento de la vida de estos 8.700 casos habían participado 47 personas diferentes. Y el mapa de procesos global tenía 14 etapas, 14 pasos o 14 actividades. El primer paso, una vez que ya disponíamos del log, fue lo que llamaba yo desenredar la madeja, ¿no? Cargamos el
el diagrama, perdón, cargamos el archivo de log completo en alguna herramienta de minería de procesos y hacemos una representación. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues un diagrama complejo en el cual hay muchas transiciones, en el cual no están los caminos claros. Este que estamos aquí viendo es una versión simplificada. Y entonces es normal. ¿Y por qué es normal? Pues fíjense, ahí les he puesto el recuadro recordándonos aquel caso en el que decíamos, tenemos procesos que son estructurados y estrictos. Si tuviera un proceso estructurado y estricto, lo que yo estaría viendo en el dibujo de la representación del diagrama del proceso sería exactamente lo que habíamos diseñado. Pero no. ¿Por qué? Porque tengo un proceso no estructurado, un proceso de estos en los cuales los operadores pueden cambiar a placer, digamos, en función de las necesidades en cada momento, pueden cambiar de estados libremente. Resultado, lo que tengo es una madeja de estados relacionados entre ellos. Bueno, cuando nos encontramos con esta situación, lo siguiente que tenemos que hacer es tratar de buscar cómo diseccionar, cómo separar el dataset. Y para eso, una de las herramientas que disponemos es el análisis de variantes. Es decir, buscar diferentes, veamos primero, ¿no? Una variante es un conjunto de casos que siguen exactamente el mismo flujo. Es decir, si estuviéramos hablando de que este diagrama es un diagrama de un mapa de carreteras, estaríamos diciendo que una variante es un camino. Es este camino, por ejemplo, que se ve bastante gordito, aquí representado, y que nos lleva por esta línea de aquí a estos diferentes estados que les he marcado. Eso sería una variante, un conjunto de casos que siguen una sucesión, una serie estructurada y segura de actividades. Bueno, pues cuando nosotros buscamos variantes, hacemos un análisis y resulta que encontramos que hay una variante. La primera variante tiene el 43% de los casos. Dices, esto es interesante. Cuando hacemos el análisis nos encontramos, fíjense, con que hay las dos primeras variantes. Estas serían las dos variantes que absorben el mayor número de casos posibles. Tenemos uno que tiene una secuencia concreta y tenemos la segunda variante que sigue una secuencia ligeramente distinta. Pero resulta que cuando hacemos un análisis por las diferentes opciones, por aquellos atributos adicionales que habíamos utilizado para poder seccionar luego el dataset, nos encontramos con que en las dos primeras variantes tenemos dos tipos de procesos diferentes. Un proceso etiquetado por la herramienta de gestión de procesos de tipo y otro proceso etiquetado como FI. Bueno, cuando rascamos un poquitito, resulta que aparecen ahí los dos patrones diferentes. En el lado izquierdo tendríamos el patrón de procesos de tipo FI, mientras que en el lado derecho tendríamos el patrón del proceso Justamente da la casualidad de que esto se nos correla aproximadamente con lo que explica Rob England de Standard and Case. Vamos a ver cómo. El proceso de tipo vamos a ver qué características tenía. Primero, un diagrama relativamente simple en el cual el 90% de los casos se nos acumula en las tres primeras variantes. Es decir, hay poca dispersión. Los casos siguen más o menos siempre los mismos patrones. Hay tres patrones que son claros. También es cierto que resulta que nos encontramos con que hay un cuello de botella importante y ese cuello de botella lo estamos viendo justamente aquí, en esta flecha roja que nos está diciendo el tiempo medio para pasar desde el estado clarification al estado autoposting es de 3 días. Y ese cuello de botella, fíjense que es cuando, justamente en el momento en que el operador que está ejecutando este proceso necesita un clarification, una aclaración. Dejamos de estar en el mundo estándar y pasamos al mundo case. Y por eso justamente es por lo que tenemos ese cuello de botella. Bueno, otra característica que tenía el proceso este tipo era que la primera variante
decíamos, tres variantes se comen el 90% de los casos. Vale. La primera variante de estas tres contiene el 60% de los casos y el tiempo medio de proceso es de 35 minutos. Es decir, es muy rápida, es muy rápida. Ya veremos cómo en el otro lado del yin yang, en el caso que es más case, los tiempos son muchísimo mayores. Bueno, este tiempo medio de proceso de 35 minutos, aún así, incluso si lo representamos como un histograma, lo vemos que es relativamente homogéneo. Ojo con lo de relativamente y ojo con lo de homogéneo. Pero fíjense en este dibujo, en esta gráfica que estamos viendo aquí. Más o menos sigue algo que podríamos, que nos recuerda a una normal. Cuando veamos el mismo dibujo, pero del FI, veremos con que no tiene nada que ver un dibujo con el otro. Bueno. Otra característica importante de este flujo MM. Resulta que cuando hacemos el análisis no por actividades, sino por escalados, por personas por las que pasan las distintas instancias, resulta que encontramos que el 82% de los casos somos capaces de resolverlo con 4 operadores. Y de hecho, esos 4 operadores, hay uno que ejecuta la gran mayoría y hay otros 3 operadores que más o menos digamos que tienen alguna intervención, pero no es tanto, desde luego, con respecto a lo que hace el primero. Luego veremos en el caso FI cómo es la red social. Cuando cambiamos de proceso y hacemos el mismo análisis desde el punto de vista FI, el proceso aparentemente es más sencillo. De hecho hay una variante que se ve claramente representada aquí, que nos podría dar la sensación de que esto es muy estándar. Y nos podría dar la sensación de que el proceso es mucho más simple. Pero si hacemos análisis de variantes, resulta que nos encontramos que el 90% se acumula en 6, no en 3. Es decir, tenemos el doble de variación. Otra de las características que veremos es que la primera contiene el 68% y es completamente lineal. Justamente es esto que habíamos estado representando anteriormente. Perdón. Esta variante completamente lineal, es llamativo que sea tan completamente lineal. Resulta que si le analizamos el tiempo medio de ejecución es de 52 horas. Y si analizamos distribuimos los tiempos por frecuencias, hacemos el histograma, resulta que nos encontramos con una cosa que es muchísimo menos homogénea que lo que habíamos visto en el caso MM, que era, si recuerdan, de esta forma. O sea, es decir, aquí tengo una distribución más o menos homogénea, mientras que aquí tengo una distribución bastante caótica. Otra de las características que encontramos es la red social. ¿Se acuerdan de cómo era la red social en el lado MM? Teníamos 4 elementos, 4 operadores participaban en la ejecución. Sin embargo, aquí lo que obtenemos es 43 actores involucrados en un diagrama, de lo que llamamos en el mundo de la minería de procesos, llamamos un plato de espagueti. Plato de espagueti simplemente porque un diagrama de espagueti. Porque lo que tenemos son muchísimas actividades entrelazadas entre ellas de una manera tal que nos es muy difícil de analizarlas, porque la cantidad de información que nos está representando este diagrama es demasiado alta. Aún así, vemos claramente algunos casos o algunas características interesantes. Por ejemplo, vemos que hay 3 o 4 personas en este nudo que hacen, no sé si de dispatcher o de concentrador, de hub de los casos, pero claramente vemos en este caso de aquí y en este caso de aquí que todas las flechas convergen aquí. ¿Sí? Este es el caso típico en el que tenemos un rol de dispatcher o en el que tenemos una persona que acumula gran cantidad de trabajo y se convierte en el cuello de botella, en la constraint, como comentaba algún presentador, algún speaker anteriormente al respecto del libro de Proyecto Fénix. Bueno, ¿con qué podríamos ver como conclusiones al respecto de este análisis?
Bueno, pues hemos visto dos tipologías de procesos que estaban todas metidas dentro de dentro del mismo concepto, ¿eh? O sea, aquí es importante, no hemos analizado dos procesos distintos a desde el punto de vista del usuario o desde el punto de vista del negocio. Hemos analizado el mismo proceso, solo que por dentro tenía dos subprocesos. Tenía un subproceso que tenía la tipología estándar y un subproceso que tenía la tipología case. Coincidentemente, es justo lo que planteaba Rob England, me vuelvo al principio, justamente lo que planteaba Rob England en su libro. Tenemos un único proceso y ese único proceso, todo es un único proceso, tiene un subproceso de tipo estándar y un subproceso de tipo case. Justamente lo que descubrimos cuando analizamos mediante Process Mining el dataset que nos proporcionaba esta empresa. Bueno, justamente cuando analizamos esos dos subconjuntos de datos, nos encontramos que el lado estándar tiene poca variación. Tiene poca variación en los tiempos de ejecución, tiene poca variación en el número de eventos que sufre cada uno de los casos, tiene poca variación en el número de personas por las que pasan cada uno de los casos. Tiene menor dispersión en las variantes. Acuérdense que tenía 3 variantes para el 90% de los casos. La red social, es decir, el número de personas involucradas en la ejecución, es mucho más pequeña. Y en este caso, y está puesto así en cursiva porque no es obligatorio, pero en este caso concreto, el tiempo de ejecución era muchísimo menor. Hablábamos de horas, 50 y tantas horas en el lado case, y hablábamos de minutos, 35 minutos en el lado estándar. Por otra parte, en el lado case, ¿qué encontramos? Encontramos que el proceso es poco homogéneo, que tiene un número de variantes mucho mayor. Es decir, antes teníamos 3 variantes para el 90% de los casos, ahora tenemos 6 variantes para el mismo porcentaje. La red social es considerablemente mayor. ¿Por qué? Pues porque siendo un modelo case en el cual hay que hacer investigación, hay que descubrir qué es lo que está ocurriendo, en cada uno de los casos nos vamos a encontrar con que hay muchísimos más escalados entre los operadores. Y los tiempos de ejecución están mucho más dispersos, porque, tal y como explicaba Rob England también en la conferencia anterior, los tiempos para una cosa que es desconocida son difíciles de ajustar y por eso tenemos muchísima variación en los tiempos. Como conclusiones generales, bueno, yo creo que hay un aspecto que es importante y es que Rob England ha introducido la utilización del modelo Kinefin para Standard and Case. Este modelo, digamos, trocea la realidad en la que nos encontramos en 4 cuadrantes: el cuadrante caótico, el cuadrante complejo, el cuadrante complicado y el cuadrante simple. Y lo que estamos tratando de hacer justamente es convertir todo lo que es complejo y complicado hacia lo que es simple. Y eso, adaptado al concepto Standard and Case, quiere decir tratar de mover en la medida de lo posible lo que es case hacia el mundo estándar. Bueno, no podremos hacer eso si no sabemos dónde está el case y dónde está el estándar. Y para eso, las técnicas de minería de procesos han resultado ser una herramienta súper útil, ¿no? Por otra parte, también hemos aprendido, hemos descubierto y visto con nuestros propios ojos que los procesos ITCM son en general desestructurados y por esa razón justamente las herramientas requieren de flujos no estructurados para poder implementarlo, ¿no? Esta falta de estructura en el proceso se ve representada en el log y por lo tanto tendremos complejidad a la hora de tratar los logs. Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo hubiéramos hecho este trabajo? Este trabajo simplemente de descubrir el proceso, de verlo, de saber dónde están los cuellos de botella, de saber cuál es la red social de la realidad del trabajo, del proceso que se está ejecutando, sin utilizar técnicas de minería de procesos. Sería prácticamente imposible. Normalmente trabajamos con técnicas de reporting, pero se quedan cortas para hacer este tipo de trabajo. Bueno, finalmente hasta aquí, digamos, la conferencia, la charla. Yo quería aprovechar estos últimos minutos para darle mis agradecimientos a las personas que han participado, que han inspirado esta explicación. Por una parte, como no, al principio, el primero sería Rob England, ¿no? Muchas gracias por haber dado el paso, por publicar el libro, por ser escéptico y por romper con el status quo, ¿no? Thank you, Rob, for being skeptical and a source of inspiration.
for the ITSM community. El siguiente agradecimiento sería para Rui Suárez, porque, bueno, Rui tiene un blog que se llama Itil Blues, y él en ese blog publica estas tiras cómicas que son, tradicionalmente han sido de dos personajes, que eran Mash y Room, pero a la lectura, a raíz de la lectura del libro de Rob England, comenzó también a escribir, a pintarnos estas viñetas al respecto de dos personajes nuevos que han aparecido, que son Standard y Briefcase. Thank you, Rui, for bringing us these fun characters. Como pueden ver ahí, en esta viñeta en concreto tenemos justamente la aplicación del modelo Kinefin a las aventuras de Stan y Case. Siguiente agradecimiento, cómo no, para Anne Rosinat. Ella es la fundadora de Fluxicon, es doctora en la Universidad de Eindhoven y especializada en el mundo de minería de procesos, y fue la persona que me introdujo en este mundillo. Cómo no, le iba a dar las gracias. Thank you, Anne, for your support and for sharing your process mining wisdom with all the community. Otro agradecimiento pues para la empresa que nos patrocinó, que nos proporcionó los logs sobre los cuales pudimos hacer el trabajo. Muchísimas gracias a ellos, los anónimos. Ellos saben quiénes son. Y finalmente, pues muchísimas gracias al equipo del TFT13 por haberme dejado sentir Indiana por un día, ¿no? Esto de el sentimiento Indiana viene justamente del hecho de que Indiana Jones es un personaje que vive su vida universitaria, su vida como ciudadano modélico, normal y corriente, excepto 1 o 2 veces al año que se pone el sombrero, coge el látigo y el revólver y se va a vivir aventuras justamente al borde, ¿no? Y este tipo de congresos, el TFT13, es justamente vivir al borde, en el límite de la novedad, ¿no? Y con esto, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a tener ahora un ratito de charla con Mark al respecto de la conferencia y sus contenidos. So, hello, Mark. Yes, I'm still here. I'm back again. Yeah, you're back. And I must congratulate you on such a passionate presentation, because, of course, even with my extremely limited Spanish, you can't disguise how passionate you are about this topic. Well, I love to talk and to share experiences and new ideas, and this is a topic really interesting. Just like I told you in one of the preparation sessions, that I told you that I feel like Indiana when coming to TFT, because this is living in the edge, in the limit, in the frontier. This is the idea. This is why I am so passionate. Yeah, no, it's really great. I think you were very generous with your thanks, of course, to Rob and the others who've contributed to your presentation. Well, you know that we go high because we step on the shoulders of giants. I don't know. Somebody told this because we look like to be very high, but this is only because we are in the top of the shoulders of giants that have worked previously for us. So, of course, we should acknowledge everybody. Yeah, well, it's very generous of you, but I certainly agree. And Rob's been doing some great work. I thought he was on fine form when he gave his presentation. Yes. He was. Yes. Yeah, no, really good. You know, you giving your own perspective, and of course, what I've been complaining about, or complaining between quotes, on my side of the TFT conference, the EMEA part, is that there's been not much diversity, because all of the speakers are male, are Western. And have nothing particularly exotic about them and diverse at all. But of course, you presenting in Spanish is so valuable for the TFT conference. Well, last year it was the same situation last year in the TFT 12, and you must think that when I submitted my conference for the TFT 12, I was the only one trying to talk in Spanish.
but I wanted to participate because this is a very interesting way to share the knowledge or to share the experiences. But I know that I'm not fluent enough to give a good conference in English. But anyway, I wanted to participate, so this is why I submitted my proposal. Yeah, well, talking about your English, I think even if you don't think your English is good enough, which I think it is, the passionate way that you present something would you would engage you. I think you would engage an audience in whatever language you try. Okay, so maybe next year we can have this conference, a new conference in English. yeah. Why not? It's very difficult for me because I have to think twice or yeah, well, maybe you could present it in English and have Spanish subtitles. Yeah. which you could read. Yeah. No, that's great. I was looking at the Twitter feed. There aren't any specific. You've had a couple of tweets which you can see later on. There aren't any specific questions that have been asked. Okay. Is there any of the major points that you'd like to repeat in English, but possibly the conclusions, because you mentioned in the conclusions the value of process mining for the standard and case stuff. Okay, I can try to do it. Just let me go back in the conference or in the presentation. I think that because the new thing here, the new thing is to use process mining, because process mining is a technique that it has been used in universities for a long time, but in the commercial or business scene, it hasn't been used. So I think it should be interesting that I explain what we have done with process mining and then jump to the conclusions if we have time. I think we have more or less 10 minutes. Sorry, I muted myself not to get in your way. We have 10 minutes. 10 minutes. Okay, so I will try to do it my best. So here it is. This is the final slide for my example, where we were trying to build a process model based on what we saw in the log files. The idea behind the process mining is to infer or to deduce a process model from what happened in the real execution. When you execute the process leaves traces or leaves some kind of clues in the log files, and then analyzing the log file, you can try to deduce or you can try to represent the process that was executed. The idea is to do something like reverse engineering of the process. So we have a log. In the log we have a case ID. Then we have an activity or the event, what happened to the case. We have the time stamp that will allow us to talk about medium time to complete or time for the transitions, and we have the operator who did the activity. Okay, and the process mining tools, what they do is to discover and represent all the information about the process based on the log. Okay, this is the idea. So what I did was try to apply process mining analysis to a log file, to a big log file, where we had different sub-processes, and then we discovered, this is the business case or the case analysis. We had 8,000 cases with 71,000 events in the log file, 47 people involved and 14 activities.
So what we did was to try to discover the different processes or sub-processes in the activities, and then we found that there were two different, let's say, patterns of activity. One pattern that was called if I, and the other pattern that was called MM. What happened that when we analyzed it inside this information, we saw that the MM was quite similar to something that matched the standard model of Rob England. And when we analyzed it, FI, we found something that was quite close to a case model. And then we analyzed how did these two different sub-processes behave, and then we found the conclusions. The conclusions were that in the standard process, we found a very low variance in the behavior. The patterns were 90% of the cases were following three different patterns. So the very low dispersion. The social network was very small. 4 people were working on 90% of the cases. And the execution was very quick, about 35 minutes. And then for the other sub-process, we found that the FI was very heterogeneous, with a long number or a big number of variants, where we found that the 90% of cases were executed following 6 different patterns instead of 3. We found that the social network was huge, about 43 people instead of 4. And the execution, the time execution was very with a very high dispersion. That matches with what what Rob England said about when you are trying to extinguish a fire, the firemen won't commit on time to solve or time to extinguish. They will commit on number of resources used to extinguish the fire. So this is why we have a lot of resources and a big dispersion in times. So that's the idea. It's very difficult for me to transmit the passion that you said I had, but this is the idea. I thought that was excellent. No, really, seriously. No, that's very good. Because now we've got a little English clip at the end of this recording, which of course is going to be available for everybody. Yeah. So it might be worthwhile just cutting that off. Maybe you might think of expanding on that to give a little English presentation. Well, for the last year we make a transcript of the conference with the idea to translate it, but it's very difficult to do this afterwards. This you must do it online in the moment. Yeah, well, that's where we need, of course, we need more automation and more robots. Yeah. We're going to round it off now. Thanking you very much. And just one last comment about diversity. I realized, of course, Chris Dancy is on next. And if we're talking about diversity, then, and Chris is the last one on my patch before I hand it over to Ken, to the Americas, to Ken. And of course, if we're talking about diversity, Chris, I've had my doubts about Chris recently. I think he's turned into a robot. He's turning it, yes. Yeah. He's getting a cyborg Chris. Yeah, that's right. So I think we do. I think we do have diversity. But the problem is that I'm not sure if somebody programmed the 3 laws of robotics in his brain. So it can be very dangerous if somebody forgot it. Yeah. Well, watch this space. Okay. In 15 minutes' time, Chris will be on the stage. And I think we'll have a great presentation to end off this third of the TFT show. Okay. So thanks again. I'm going to click on the end broadcast button,
We're still So, going to be on the air for about 10 seconds, so just watch out for the on-air and off-air button. okay. And Thank I you must say, very much. yeah, well, thank you, sir. Great fun. Introducing MyIT from BMC Software. One quick download and the way your users think about IT changes forever. Let's say they need a networked printer, or a Wi-Fi connection, or even a map of an office they're visiting. MyIT already knows where they are and shows them a list of available resources and services pre-configured for their devices. Or maybe your user needs help with something more complex. With MyIT, they can do most things themselves. But if they can't, they can simply schedule an appointment with a technician who can. In short, MyIT is built to make your IT organization more modern and your users infinitely happier, dramatically changing the perception of your services